Ahora, Pablo entiende el proceso de Mateo 18, lo explica de hecho en Tito 3:10. Dice que al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces Pablo da por sentado que Tito va a seguir el proceso. Pero si no se arrepienten, habría que reprenderlos en frente de todos. Es decir, de que no se debe tratar al falso maestro diferente a todos los demás. Recibe el mismo trato. No podemos esconder su pecado. A veces en ciertas iglesias, cuando un pastor cae en pecado, cuando comienza a decir cosas que no debe decir, la iglesia trata de proteger su reputación y esconde el pecado de ese líder. Pero Pablo no enseña esto. De hecho, si vas a 1 Timoteo 5:19, sabemos de que está hablando de ancianos. Dice 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es decir, estamos siguiendo el proceso de Mateo 18, pero luego el 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Porque es el tercer paso de Mateo 18, para que los demás también teman, ¿no? El punto es de que hay que silenciar a los falsos, hay que taparles la boca y echarles de la iglesia si es necesario. Y también repito, este es un tema repetido que hay que silenciar, hay que callar a los falsos. Pablo dice a Timoteo que le había dejado en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Según Timoteo 3:5, Pablo dice, evita a los falsos. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Según Tesalonicenses 3:6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces, una y otra vez en la Escritura vemos de que tapar la boca de un falso maestro significa, primero, no darles ninguna plataforma de hablar, evitarle a todo costo, no permitir que hablen. Y 2, si no se arrepienten en su pecado, pues hay que reprenderlos duramente y sacarlos de la congregación. Así de simple, ¿no? El momento que uno enseña lo falso es no darle plataforma, empezar el proceso de Mateo 18 y si no se arrepiente, sacarlo. Uno podría pensar, wow, Pablo es muy duro. Parece que Pablo odiaba a esas personas, como que buscaba su destrucción. Y por eso es tan importante el para qué que agrega después de reprenderlos duramente. Dice, para que sean sanos en la fe. Pablo no buscaba destruir, buscaba restaurar. De hecho, aún la frase taparles la boca se usa en griego secular para poner la brida a un caballo. Y no es para destruir el caballo, sino para dirigirlo, para encaminarlo en el camino correcto. Ahora, cuando Pablo dice para que sean sanos en la fe, se debate un poco si la palabra, o sea, ellos, implícito en sean sanos, si Pablo está pensando en que sean sanos los falsos maestros o si la idea tiene que ver con los creyentes de la iglesia. Unos argumentan que el antecedente más cercano sería los cretenses en general, o sea, la iglesia. Son ellos, versículo 14, que atienden a las fábulas de los falsos. Entonces Pablo estaría diciendo que debemos tapar la boca de los lobos para proteger a las ovejas. Y eso tiene mucho sentido y mucho precedente bíblico, porque es una verdad que la Biblia enseña mucho, que la falsa doctrina es gangrena y hay que sacarlo rápido para que no contamine a la iglesia. Pero tampoco quiero ignorar
de que Pablo, cuando habla aún de los falsos maestros, buscaba su salvación. Regresen a 2 Timoteo 2, segunda de Timoteo 2, versículo 24. Dice segunda de Timoteo 2, 24, bueno, para darnos un poco del contexto, 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces yo creo que en ese sentido el mandato se puede aplicar a todos. Queremos que sean sanos en la fe, por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Por eso disciplinamos, no para destruir, no porque odiamos, disciplinamos porque buscamos la restauración de los hermanos. Obviamente con el falso hay más presión, porque no podemos permitir que ellos engañen a más gente. Pero no los sacamos porque buscamos su destrucción. Los disciplinamos porque queremos su restauración, queremos su salvación, ¿no? Y solamente creyendo y aferrándonos al verdadero evangelio va a haber el fruto de la santidad y la santificación. Es lo que queremos para con todos. Y en contraste a ser sano en la fe, Pablo explica lo opuesto, versículo 14. Sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Otra es esa idea de judaizantes que vemos en fábulas judaicas o mitos judaicos. Como ya mencioné en Tito 3:9, tiene que ver con genealogías y cuestiones acerca de la ley. Los judíos discutían sobre muchas cosas de numerología, que ciertas letras hebreas se simbolizaban por ciertos números que tenían cierto significado, muy esotérico y suena muy sofisticado, pero la verdad es que no edifica. A veces para algunos, las cosas que suenan así muy místicas, también suenan muy espirituales, pero no es así. El misticismo no santifica, ¿no? Es vano, no es espiritualmente provechoso. De hecho, es peligroso. Un comentarista comentando sobre mitos judaicos dice, los mitos judíos no solo eran cuentos que no eran reales, eran cuentos en que sus autores impusieron su propia conducta inmoral, incitando a sus lectores a imitar lo que leyeron. Es decir, de que, cuando uno sale de la Biblia, ya comienza a decir un montón de cosas que no edifican y no ayudan. No solamente esos mitos vanos que no santifican, también dice ni a mandamientos de hombres. Y eso es lo que vemos una y otra vez en la Escritura, el legalismo, ¿no? Cuando un mandamiento humano se convierte en un mandamiento de Dios, ¿no? El problema con eso es que luego, ¿no?, la gente va a concentrarse en leyes humanas en vez de obedecer los mandatos de Dios. Jesucristo, exhortando a los fariseos de su época, citando a Isaías, dice en ese pasaje muy famoso en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema con el legalismo no es, por decirlo así, dar un mandamiento. El problema es cuando presento un mandamiento mío como si fuese un mandamiento de Dios, ¿no? Y el problema siempre con el legalismo es que suena muy atractivo para el orgullo humano. Si haces este rito estarás bien con Dios.
Y es algo que puedes hacer. Puedes no comer tocino. Es lograble. No sé si es una palabra, si lo estoy inventando. Es algo que se puede lograr, ¿no? O sea, yo puedo, no comer tocino y ahora me siento bien. Y, me siento que estoy ganando el favor de Dios. Pero no, estas leyes no nos pueden salvar ni santificar. Dios solamente salva y santifica por medio de su palabra, ¿no? Es por eso que es tan serio agregar obras a la salvación. Pablo en Colosenses 2, que es un pasaje donde también se trata el tema, si quieren ir ahí, Colosenses 2, comenzando en el versículo 18, vamos a leer un par de versículos. Dice Colosenses 2, 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, es decir, que los falsos siempre se presentan como muy humildes, pero no lo son. Culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, sus sueños, sus visiones, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y luego vean al final del capítulo 2:23, en cuanto a todo el legalismo. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ¿cuál es el problema? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son inútiles. El legalismo suena lindo, pero al final del día no te ayuda en absoluto. Como si fuera tan fácil matar a tu carne al no comer tocino. Es absurdo, pero es lo que la gente piensa, ¿no? Nuestro problema no es externo. No tiene que ver con lo que ponemos en la boca. ¿Cuál es el problema? El hombre interior. Y es interesante que entonces Pablo sigue la misma lógica que su Señor, de que Jesús en Mateo 15, después de regañarlos por pasar sus propios mandamientos como si fuesen mandamientos de hombres, luego Jesucristo dice esto en el siguiente párrafo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto le contamina. Todo lo que entra en la boca va al vientre, es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, punto 4, lo que no debemos ser, que es impuro. Vean versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Leyes, circuncisión, prohibir matrimonio, lo que sea, cosas externas que supuestamente santificaba a la gente, pero no. Pablo dice, el que es puro por dentro, todo lo que come ya ha sido purificado. Pero el que es impuro por dentro, todo lo que come ya ha sido profanado. ¿Por qué? Porque lo está tocando el hombre. La palabra corrompido presenta connotaciones de culto. Es impuro, inmundo, como el leproso. Todo lo que le toca, lo profana. Entonces, ¿ves qué tan ridículo es pensar de que el leproso es puro porque se lava las manos? No tiene sentido. Es impuro siempre. Ageo presenta esta pregunta a los sacerdotes de su día: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, dijeron, inmunda será. Respondió Ageo y dijo, así es este pueblo delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ageo 2, 13 y 14. Si uno es inmundo, todo lo que toca es inmundo, lo profana. Salomón dice en los Proverbios, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley,
aún su oración es abominable. Cristo dice de los legalistas de su día que son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven excelentes, por dentro totalmente podridos, ¿no? Y sabemos eso, ¿no? Que ritos externos no nos pueden ayudar porque no nos pueden purificar. Solamente Cristo puede purificarnos por dentro. Solamente Cristo puede limpiarnos de nuestro pecado. Porque solamente Cristo pudo sufrir toda la ira que tú y yo merecimos por nuestro pecado y resucitar victorioso de la tumba. Solamente Cristo. Y el falso no tiene a Cristo, por eso queda inmundo, espiritualmente muerto a causa de su pecado. Tan podrido que Pablo dice que su mente y su conciencia son afectados, su entendimiento, su evaluación del pecado ha sido profanado. Ni siquiera sabe lo que es puro, no puede evaluarlo correctamente. Imagínate un cerdo en su lodo evaluando si algo es limpio o no. En el momento que lo toca, ya es sucio. No tiene ni la capacidad de saber lo que es puro, porque todo lo que toca lo ensucia. Así son los impíos y así éramos. Así éramos. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es lo más terrible de los falsos, ¿no? O sea, no estamos hablando de musulmanes, no estamos hablando de ateos, estamos hablando de gente dentro de iglesias, gente que profesan conocer a Dios. Son como los de Mateo 7, ¿no? Que dicen al Señor, Señor, no hicimos muchas cosas y milagros en tu nombre, y luego Jesucristo tiene que decirles, no, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los falsos dicen que conocen a Dios, dicen que tienen una relación especial con Dios, que Dios se manifiesta a ellos, que Dios les da muchas cosas, pero es obvio que no es cierto. ¿Y cómo sabemos de que no conocen a Dios? Por sus hechos. Sus hechos lo niegan. Dices Josías, hoy no juzgues. ¿Cómo vas a juzgar su profesión? Dicen que conocen a Dios. Ya leímos en la lectura bíblica, 1 Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Por sus frutos los reconoceréis. Lamentablemente Mateo 7:1 es uno de los versículos más mal interpretados de la historia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el punto del pasaje no tiene nada que ver con nunca juzgar, tiene que ver con no ser hipócrita en la forma que juzgamos, ¿no? No debemos juzgar a alguien cuando estamos haciendo lo mismo. Jesucristo dice en el mismo pasaje, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, Jesús, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Dejar que mi hermano tenga la paja en su ojo para siempre y nunca decirle, nunca juzgarle? No, Cristo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es un imperativo, es un mandato. Juzgad con justo juicio. Entonces, si yo veo a un hombre avaro, buscando la fama, aparentando usar la Biblia para enseñar sus propias ideas, yo le llamo lobo porque es un lobo. ¿Cómo lo sé? No importa lo que profese. Sus hechos me revelan lo que es, ¿no? Y si suena duro llamarle lobo, Pablo lo llama peor.
sigue, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El diccionario dice de la palabra abominable, aborrecible, detestado, asqueroso o repugnante. Es como que, oye Pablo, dinos lo que realmente piensas de esas personas. Bueno, como ya dije, en Gálatas dice que son maldecidos, anatema. Y es un tema sensible y difícil porque estamos lidiando con dos realidades acá, de que de un lado tenemos la verdad de que Pablo buscaba su salvación y luego que está diciendo que sean anatema si siguen enseñando sus herejías. ¿Cómo balanceamos, cómo armonizamos esas verdades? Bueno, es como que Pablo está diciendo, quiero que se arrepientan, quiero que sean salvos, pero si no lo hacen, mejor que se vayan al infierno ya y que no sigan engañando a la gente. Si no se van a arrepentir, sería mejor que no estén con nosotros. Su enseñanza es gangrena. Según Timoteo 2:16, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Y ahí el problema, por dar supuesto amor a los falsos, mucho más van a ir al infierno, como dice Pablo. Entonces hay que taparles la boca, no permitirles hablar, hay que advertir a los hermanos para que no se engañen. Y luego otra vez esto como que se choca con nuestro entendimiento de la soberanía de Dios, ¿no? Es un misterio que no entendemos. Teológicamente comprendemos de que el falso jamás podrá engañar a un escogido de Dios. ¿Amén? Imposible. Pero somos responsables. Somos responsables. Hay gente acá que a lo mejor dice que es salvo, pero no lo es. Que puede ser engañado. Y en la misma manera que ningún escogido de Dios irá al cielo sin que escuche la predicación del Evangelio, por eso somos responsables de predicarlo, también somos responsables de exhortar a cada persona que profese ser cristiano a no prestar atención a los falsos, a no escucharlo. Y esto va a ser el medio que Dios usa para preservar a cada uno de los suyos. Dios es soberano, pero usa medios. Lo escuchamos en el estudio de los miércoles. Dios es soberano, pero oramos. ¿Por qué? Porque Dios obra por medio de la oración de sus santos. Bueno, Pablo termina diciendo que no solamente son rebeldes y desobedientes, sino también reprobados o descalificados en toda buena obra. Que no pueden hacer ni una buena obra, que es curioso, que los que más se jactan de hacer buenas obras, los que se jactan de sus buenas obras, Pablo dice, ni una pueden hacer. Ni una. Toda la vida de un falso es un fraude, si lo saben o no lo saben. Pero Tito debía ser totalmente diferente. Voy a leer nada más un par de frases que se encuentran en Tito, que enfatizan la importancia de hacer buenas obras. Las buenas obras que Dios ha preparado para los que creen en Él. 2:7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. 2:14, Cristo murió para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 3:1, recuérdales que se sujeten los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 3:8, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. 3:14, aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Pablo obviamente quiere, la Biblia quiere, Dios quiere que hagamos buenas obras, pero siempre como resultado de la salvación y la purificación que Cristo efectuó en nosotros, nunca como un medio de salvación.
Bueno, en conclusión, quiero terminar leyendo un par de versículos en 1 Timoteo 4, que describe los últimos tiempos. Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y punto ahí. Si solamente leemos los primeros 2 versículos, vemos que son falsos, engañadores, que van a enseñar doctrinas de demonios. O sea, eso es lo más satánico, lo más diabólico en los últimos tiempos. Si tú te imaginas cuál sería la cosa más satánica, más diabólica, tal vez uno estaría pensando en brujas y velas y pentagramas o lo que sea. Pero lo que Pablo dice es que lo que van a hacer es prohibir casarse y que van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó. Porque ¿sabe lo que es lo más nefasto? Lo más que engaña es estar cerca de la verdad, pero no tenerla. Satanás engaña a más gente disfrazado como ángel de luz. Satanás engaña a más gente estando cerca del Evangelio, pero agregando una obra. Por eso hay que estar de alerta, siempre aplicando discernimiento. No deben creer algo porque yo lo diga, o porque Pastor Henry lo diga, o porque Pastor MacArthur lo diga. No queremos esto. Créelo porque Dios lo dice en su palabra. Y si hay un maestro que no te anima a hacer esto, si un maestro no te anima a escudriñar la Escritura, ser como la gente no debería escudriñar la Escritura para saber de qué es lo que Dios dice, debes cuestionar si realmente es un hombre de Dios. Un maestro bíblico siempre lo hace. Entonces, en resumen, ¿cómo identificas un falso maestro? Para evitarlo y solamente abrazar la sana doctrina. Bueno, su conducta y el contenido de su mensaje. Su conducta y el contenido de su mensaje. Su conducta va a ser orgullo, avaricia y pecado. Y el contenido de su mensaje va a ser aparentemente bíblico, pero sin la verdad de Dios. Va a hablar de la Biblia, pero nunca interpretarla correctamente. Por eso debemos evitar a los falsos y pedir que Dios nos purifique por dentro, que Dios nos proteja de la falsedad y nos conduzca a la sana doctrina que produce la santidad que Él pide de nosotros.